invitarle a que usted abra su Biblia en Hechos capítulo 6. Y el tema de la vida de Esteban abarca el capítulo 6 y el capítulo 7. Pero como son muchos versículos, lo he dividido en dos partes. ¿Ok? Que no me reclamen. Dos partes. Vamos a ver en dos partes. Vamos a ver la parte más corta o introductoria en esta noche. Son de los versículos 8 en adelante. Vamos a leer una parte. Versículo 8, Hechos 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Le pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y ese es el título de esta enseñanza: como el rostro de ángel. No carita de ángel, ¿verdad? Que eso es otra cosa. Como rostro de ángel. Quiero recordarles o explicarles para aquellos que tal vez vienen por primera vez o no estuvieron en la anterior lección, que el capítulo 6, los primeros versículos del 1 al 7 hablan de un problema que tuvo la iglesia. La iglesia primitiva no era perfecta. Esa idealización que hemos hecho de la iglesia primitiva como perfecta, como super santa, como que no tenía errores, es falsa. Las iglesias tienen errores y tienen fallas porque están compuestas por personas. Ahora, eso no justifica que debemos seguir en esas fallas. Tenemos que mejorar día tras día. Y entre esas cosas, uno de los ataques que hizo Satanás en el versículo 1 fue hacer una murmuración. Permitir una murmuración ahí entre los judíos o cristianos griegos, dice ahí, pero no era que eran griegos, sino que vivían en los países griegos. Eran judíos cristianos que vivían en países griegos. Eso se le llama judíos helénicos. Hay versiones que van a decir los helénicos, judíos helénicos, que eran judíos que estaban viviendo como griegos, o sea, con la cultura griega. Y decían que la gente decía que las viudas de esos judíos helénicos eran desatendidas, ¿verdad? Y eran atendidas las judías, o sea, las de sangre entre comillas pura, las que vivían en Jerusalén. A esas las atendían primero, mejor que a las que vivían o venían de otras naciones. Ese era lo que estaban diciendo. Los apóstoles son injustos, tienen preferencias. Y bueno, en medio de todos los apóstoles se dieron cuenta de eso, reunieron a la multitud, ¿verdad? Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra por servir a las mesas. O sea, no nos vamos a enfocar en esto. Pero escojan entre ustedes 7 varones y les da las características, ¿verdad? Que tengan sabiduría, que sean llenos del Espíritu Santo, etcétera, para que se encarguen de esta labor. Pero escójanlos, y quiero recalcar, ¿de entre quiénes? De entre esos judíos cristianos helénicos. Esos judíos cristianos que venían de otros países. Recuérdense que en el Pentecostés hubo mucha gente y probablemente se quedaron ahí con la primera iglesia y todo. Escójanlo de entre ustedes. ¿Para qué? Para que no hubiera murmuración, la murmuración terminara. Escójanlo ustedes, solo que con estas características. Fueron sabios. Yo les doy el parámetro y que la gente escoja su propio liderazgo, las personas que ellos ven
que son sus líderes. Y los escogieron. Le pareció bien a la multitud, dice el versículo, y escogieron a 7 personas. De esas, solo el texto nos va a hablar de 2. 7 personas. Entre ellas está Esteban y está Felipe. Felipe nos va a hablar más adelante. Y ahora vamos a tratar o empezar la vida o el ministerio de Esteban. ¿Qué tenían que hacer estas personas? Servir a las mesas, repartir arroz con pollo, repartir la comidita a la gente. Y como decía, aún para repartir la comida hay que tener sabiduría. Porque si no tengo sabiduría, con lo difícil que es trabajar con la gente, le voy a dar con el cucharón y con la olla, ¿verdad? Entonces tenían que tener sabiduría para eso. Y expliqué que si en ese tiempo se pedía llenura del Espíritu Santo y sabiduría para servir un plato de comida, cuanto más para estar en la puerta, cuanto más para estar aquí al frente, cuanto más para hacer cosas, la limpieza, etcétera, debemos tener también cualidades espirituales para poder hacer las cosas con agrado para Dios y para las personas que vamos a atender. Porque trabajar con gente no es fácil y se tiene que tener un carácter, un control y sabiduría cada vez que tratamos con personas. Dígamelo a mí. No es sencillo. Así que esas eran las características. Pero ahora vamos a caer en lo que venimos hablando. Esteban era un diácono fiel. Esteban no era apóstol, yo quiero recalcar eso. Esteban no era de los apóstoles, era de los 7 diáconos, pero no se conformó solamente con servir en las mesas. Conformó, ya tenía un trabajo, ya tenía una función, pero él tenía otros dones. Era un predicador. Aparte de ser un diácono, era un predicador. Y vamos a ver en el contexto que se puso a predicar, se puso a evangelizar y eso le trajo a él algunos problemas. Él no era apóstol, sino uno de los 7 elegidos para servir a las mesas, según Hechos 6, 1 al 6. Por eso no los mencionan en los versículos anteriores, para que podamos entender que él era un siervo de Dios, él era un servidor, le gustaba servir a las personas. Y en ese servicio también tenía la habilidad de hablar a otros para Cristo. Dios nos ha dado no solamente un don, estoy seguro que nos ha dado más habilidades. Podemos tocar un instrumento y tener otra capacidad. Podemos cantar y tener otra capacidad. Podemos servir como diáconos, porteros y tener otros dones de enseñanza, otras áreas. Y si no las has descubierto, si nos sometemos a Dios, Él va desarrollando las habilidades que nosotros tenemos ahí guardadas. Así que el que diga que no tiene ni una sola habilidad está mintiendo, porque Dios reparte y reparte en abundancia. Mínimo nos da una. Y aquí vemos uno que no tenía una sola habilidad, tenía 2. Por lo menos 2 que vemos acá, aparte de los dones de milagros y prodigios que también vemos que tenía. Así que era un siervo fiel en lo pequeño. Servía, imagínense a Esteban ahí contento, ¿verdad? Sirviendo el plato de comida y tal vez cuando ya terminaba eso se iba por la tarde a evangelizar, a hablar a otros de Cristo. O sea, era un siervo de Dios. Tal vez los demás no tenían, a excepción de Felipe, que también tenía la misma habilidad, no tenían las mismas cualidades, pero él tenía otros dones y era un siervo fiel. Quiero volver a recalcar esto, ya lo he dicho varias veces, de qué raza o nacionalidad era. Era judío, helénico. Era de otro país, nació en otro país, sus padres probablemente eran judíos, ¿verdad? Y aquí ya Dios va metiendo la mano para que la iglesia no se quede con judíos nada más, sino que alcance gente de otros países. Ya desde aquí ya viene metiéndole la idea, cosa que veremos más adelante, que todos creemos que la iglesia se abocó a evangelizar a los gentiles, y eso no es cierto. La iglesia se resistió porque quería ser solamente judía. Y Dios tuvo que levantar un Pablo para poder mover a la iglesia, porque la iglesia de Jerusalén se conformó con la cantidad, se conformó con lo que tenía. Somos judíos, somos tradicionales, ¿verdad? Seguimos la ley porque eran judíos, ellos seguían la ley, amaban a Cristo, pero seguían la ley y querían mantenerse así.
Y Dios quería hacer un cambio y levanta a Esteban como el primerito, luego Felipe por ahí y de último a Pablo, quien da el golpe de gracia. Comienza a abrirse el evangelio para otros lugares. Aquí es apenas el comienzo, por así decirlo. Vamos a algo más. Credenciales de Esteban. ¿Quién era Esteban? ¿Cómo era Esteban? Yo sé que ustedes tienen una hojita por ahí, tal vez no voy exactamente como la hojita, pero por ahí pueden ver cuáles son las características que tenía Esteban. Lleno de gracia, de poder, hacía grandes señales, de prodigios y señales entre el pueblo. Entonces era una persona que podemos decir que tenía tres cosas. Era lleno de gracia, lleno de poder, y había una evidencia, un testimonio ante el pueblo, ante la comunidad. La comunidad, vemos en varios versículos que respetaba a la iglesia. Y ahora respeta a Esteban. Esteban comienza a sobresalir de entre la iglesia. Quiero reiterar que para sobresalir, hermanos, no necesitamos un cargo. Él era un diácono, y diácono no lleva la connotación que hoy se le ha dado. Tal vez acá no entre nosotros, pero hubo un tiempo que el diácono era casi después de los ancianos, ¿verdad? Es un cargo de peso. Acá era un servidor, porque eso es lo que significa diaconía, servidor. Él era un servidor, y en medio de ese servicio Dios lo llenó de gracia y de poder. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia y sabiduría para con Dios y con los hombres, ¿verdad? Era un hombre lleno de la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Es favor. Es un favor para con las personas y para con Dios. Y el poder era el poder del Espíritu Santo para hacer la obra. Y vuelvo a repetir, estoy repitiendo mucho y voy a repetir mucho hoy. No era apóstol. Al principio vimos que Dios usó a los apóstoles. Los apóstoles eran los que sanaban, por supuesto, por el poder de Dios, eran los que tenían dones de sanidades. Así lo habíamos visto. Vimos que la sombra de Pedro hacía milagros. Pero acá vemos que Dios hace otra cosa. Seguro seguía usando a los apóstoles, pero levantó a un diácono. Entonces, los dones y las habilidades de Dios no son exclusivas para un pastor, para un líder. Dios las reparte como Él quiere. No eran acá, vamos a ver gente sencilla siendo usada por Dios sin tener un puesto, aunque diácono aquí no es como un puesto, era un servicio. Sin tener un puesto, Dios las estaba usando con poder. Ahora no vemos a los apóstoles celosos tampoco. Mira quién es Esteban, ¿qué le pasa? Solo no, porque lo usa Dios a él y haciendo la competencia. Cada uno estaba en lo suyo. Los apóstoles estaban trabajando, pero Dios estaba levantando otras personas dentro de la congregación, y el primerito es un diácono con dones que se podían ver solamente en los apóstoles. Pero él, Dios lo usaba sin ser apóstol. ¿Con qué? Prodigios, señales entre el pueblo. Esto me llama la atención. Yo no soy pro apóstol hoy en día. No, y es un tema que podríamos discutir, ¿verdad? La Biblia dice que los apóstoles tenían que reunir ciertos requisitos, uno haber caminado con el Señor Jesucristo. Y la única excepción fue Pablo, que él dijo: yo como un abortivo, fue el último de los apóstoles en nacer. Pero sí creo que Dios da dones, puede ser que dé dones apostólicos. Un misionero está haciendo una función apostólica, está levantando iglesias, está evangelizando, está haciendo funciones apostólicas. Pero apóstol como los 12, hermanos, no se coman esa historia, eso ya terminó. Ahora, voy a irme al otro lado, para no parecer tan legalista, ¿verdad? Aquí vemos que Dios no solamente usa a los apóstoles, a cualquiera. Esa idea que si tú no estás bajo mi cobertura, Dios no te puede usar, es falsa. Dios usa a quien quiere usar. Llámese como se llame, no tiene que tener un título para tener más unción o más poder. Solo los profetas y los apóstoles tienen poder. Un miembro sencillo de la iglesia
un servidor, un diácono puede ser usado por Dios. Porque Dios no reparte sus dones por títulos o por cargos. Esa idea que nos quieren dar a entender que solo ciertas personas son los super cristianos o los super poderosos, super pastores, no es falso. Dios usa a todos, por supuesto que hace un orden, ¿verdad? Hay pastores para algo, hubieron apóstoles para algo, pero si Dios quiere usar a alguien, lo va a usar. Y aquí está usando a alguien humilde, sencillo, con gracia, con poder, con señales, con prodigios, lleno de gracia, lleno de poder y de testimonio público. ¿Qué pasó, los que estuvieron en las demás clases? ¿Qué pasaba con los judíos cuando veían a Pedro hacer milagros? ¿Qué sucedió? ¿Qué le tuvieron? Ajá, por ahí alguien lo dijo. En envidia, porque ellos eran los religiosos, ellos eran los sacerdotes, ellos eran los escribas, eran las personas importantes. Y Pedro era un hombre del vulgo sin letras. Y Dios lo estaba usando. Y hablaba con fuerza, con autoridad, con poder. Como decían como Jesús, Jesús habla con autoridad. Pero ¿quién es? Ni es un carpintero, no estudió teología, no se preparó con nosotros. Yo soy fiel partidario de que debemos, si Dios nos llama, debemos prepararnos. Lo más que se pueda, donde se pueda. Pero la preparación no te da el llamado. Puedes estudiar y tener el título que sea, pero eso no significa que tengas un llamado. Pero una capacitación te puede ayudar en el llamado. Por ejemplo, tenemos a Pablo. Pablo era un hombre muy preparado, con mucho conocimiento, y esa preparación le ayudó a llegar a todos los países que llegó. Hablaba distintos idiomas, conocía de cultura, conocía la ley al revés y al derecho, entonces él podía hablar más profundo que los demás apóstoles. Pero Dios usó también a los apóstoles sencillos, como usó a Pablo, que era un profesional, por así decirlo. Dios usa, hermanos, en la iglesia los preparados y no los preparados. Dios usa los estudiados y no los estudiados. Nos usa a todos de acuerdo a su gracia. Como les he dicho, algo que me ha gustado de esta congregación, que ya tengo 4 años de estar acá, ¿verdad? Es cómo tenemos personas, unas profesionales, unas estudiadas, otras no tanto. Y no he visto aquí rivalidad ni que alguien no se quiera dejar no mandar, pero digamos gobernar o dirigir por alguien que no tenga tanto, por lo menos ahora que estoy, no sé antes, que no tenga tantos estudios. La iglesia del Señor es así, es dirigida por los dones de Dios. Y las capacidades y las habilidades y los conocimientos son extra, pero no nos definen. Todo no es color de rosa, hermanos. Acá puede haber un gráfico que es gracia. Gracia la podemos definir como la actitud y el favor divino, como una disposición del corazón hacia Dios y los demás, una actitud de humildad y servicio genuino, reflejo del carácter de Cristo. Lleno de poder, bueno, que se manifestaba en él el Espíritu Santo. El poder trasciende las capacidades humanas. El Espíritu Santo actuaba a través de Esteban. Y esa evidencia pública que se menciona en el 6:8 es el testimonio hacia el pueblo. El pueblo veía a Esteban y veía a un hombre de Dios. ¿Okay? Esto trae un problema. Esto trae envidia. La envidia es un problema grande. Recuérdense que en los versículos anteriores también nos estaba diciendo que se estaban convirtiendo gente de los sacerdotes. Así que esto a la religión oficial le molesta y tiene que hacer algo para detener este movimiento. ¿Se recuerdan el consejo de Gamaliel? Gamaliel les dijo de que si ese movimiento no es de Dios va a perecer, pero si es de Dios nadie lo podrá detener. Ya se estaba cumpliendo. Pero un grupo de personas se reúnen a tratar de detener el movimiento. Verso 9. ¿Quiénes se levantan ahí? Son gente que iban a las sinagogas.
Las sinagogas eran los lugares de estudio de los judíos, donde leían la Torá, donde leían la palabra de Dios. Los libertos, ¿verdad? O libertinos, dice en otra versión. Así le decían. Parece que eran judíos, que eran de Roma y estaban viviendo ahí, algunos creen. Viviendo ahí hicieron una sinagoga. Hicieron una sinagoga y la sinagoga tenía nombre. En vez de Luz y Esperanza le pusieron los libertos, ¿verdad? Los libertinos. Era lo que significaba. O sea que eran helénicos también. Eran judíos, no cristianos, pero que tenían una sinagoga, pero que venían de otras, probablemente de Roma, se cree. También teníamos los de Cirene. Los de Cirene, el famoso Cireneo, ¿verdad? De Alejandría y Cilicia. ¿Alguien sabe de quién era de Cilicia? ¿Se recuerdan? Lo vamos a ver más adelante, pero de Cilicia era Saulo. Saulo de Tarso nació en Cilicia, era judío, pero nació allá. Así que ya nos está mencionando que probablemente Saulo estaba en esta organización aquí también. Sí, se unieron varias sinagogas contra Esteban. Se reunieron varios, entre ellos eran personas de los libertos, otros de la sinagoga de Cirene, de la de Alejandría, de Cilicia y de Asia. O sea, mandaron a los meromeros a disputar, a discutir con Esteban. Vamos a refutar lo que dice Esteban. Y probablemente usted va a ver en el capítulo 7, que no se lo pierda, que Pablo, o antiguamente Saulo de Tarso, estaba ahí. Porque él era de Cilicia, él era de la sinagoga de Cilicia. Él se encontraba ahí, siendo un joven. Lo más joven en ese tiempo, 40 años. Lo más por ahí 40 años. Era un joven, o a menos. Era un chiquillo, como dice Brenda. El asunto es que no pudieron resistir. ¿Qué cosa? Verso 10. ¿Qué no podían resistir? No podían resistir la sabiduría que tenía Esteban. Sabiduría y el espíritu que lo estaba apoyando. Esos eran hombres estudiados con lo que le estaba hablando, pero no podían contra el conocimiento que tenía él. Porque no es por un conocimiento humano, es por el poder del Espíritu Santo. Dios le había dado sabiduría a Esteban y sus palabras y sus habilidades eran especiales, y entonces él podía defenderse de ellos. Y vea la cantidad de gente que le reunieron para disputar contra él, para achicarlo, para intimidarlo. Gente con conocimiento, ¿verdad? Conocimiento de la ley, de las sinagogas, pero no pudieron contra la sabiduría que él tenía. Y eso nos lo menciona las Escrituras, donde dice que cuando fueren ustedes tengan que hablar, el Espíritu Santo pondrá palabras en su boca y se van a poder defender. Si el texto no me falla, es Lucas 21:15. El Espíritu Santo les dará palabras en ese momento para que sepan lo que van a decir. No iban preparados con un discurso. El Espíritu Santo les daba la sabiduría para poder defenderse, para poder hablar, para poder disputar. Es importante tener comunión con Dios. Usted no sabe cuándo alguien le va a preguntar sobre su fe. Pero vamos a plantar una semilla, vamos a hablar la palabra de Dios. Aquí Esteban no va a ganar la pelea, no, pero ellos no pueden con la sabiduría que él tiene. Lo mismo sucedía con Jesucristo, no podían con la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría divina supera toda sabiduría. ¿Cómo son la sabiduría mundana? La sabiduría del mundo discute y argumenta sin fundamento, manipula la verdad. Ahora lo vamos a ver, manipula la verdad. Así hace el mundo, tuerce las Escrituras, recurre al engaño, a la presión,
se frustra cuando no puede controlar algo, busca desacreditar a la otra persona. Cuando ya no puede, entonces va a tratar mal a la otra persona, va a hablar mal y opera desde el miedo y la confusión. Eso sucedió aún con la Iglesia Católica y Martín Lutero. Cuando trataron de destruir el movimiento, no lo soportaban, entonces ya no podían contra él, entonces había que perseguirlo, había que condenarlo, había que perseguirlo. Y así actúa el enemigo cuando no puede detener la palabra de Dios. El Espíritu ayuda a hablar con sabiduría, supera los argumentos humanos, da palabras que nadie puede refutar, opera con gracia y con poder. Y en medio de todo usted no se molesta, usted mantiene la paz. Porque vamos a ver que Esteban no estaba bravo, no estaba discutiendo, no estaba ganando un pleito. Él no lo buscó, lo metieron en ese pleito y él mantiene la tranquilidad en todo momento. ¿Qué no podían resistir de Esteban, hermanos? ¿La qué? La sabiduría. Algo que da Dios es sabiduría. Sabiduría para poder tratar con las personas, sabiduría para poder hablarles, sabiduría para poder refutar sus argumentos de conocimiento, científicos y un montón de cosas. Nosotros no argumentamos con conocimiento, aunque hay conocimiento en lo que decimos, sino con la sabiduría de Dios. Con eso es que podemos argumentar. Y el resultado es victoria, porque no pudieron contra él. No pudieron avergonzarlo. Dios es glorificado en medio de la tormenta y Esteban es un vivo ejemplo de victoria. Sabiduría espiritual, ¿verdad? Sabiduría que viene de Dios. Eso lo habla Pablo en Romanos. Sabiduría espiritual es la que Dios da a sus hijos a través del Espíritu Santo. Sabiduría espiritual. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Perdón, pensé que lo había cambiado. ¿Cuál es la estrategia entonces que usa el enemigo? Cuando ya no puede. Verso 11 y al verso 13. Cuando ya no puede por medio de la palabra, supuestamente, por medio de argumentos, entonces va a usar estrategias mundanas y carnales. ¿Cuáles son? Verso 11, ahí tiene una palabrita. Soborno, exacto. Ok. Y sobornaron a unos para que dijeran, ¿qué cosa? Que le habían oído hablar blasfemias contra Moisés y contra Dios. Eso mismo usaron contra Jesús. Dijeron que Jesús estaba blasfemando. Están torciendo el mensaje de Esteban. Probablemente él habló de Moisés. Claro que sí habló de Moisés. Y probablemente habló de Dios, pero están diciendo, no, él blasfemó. Él habló muy mal de Moisés. ¿Qué más hicieron? Verso 12. Incitaron, agitaron, no sé cómo tenga otras versiones. No, que no sé. Ajá, están incitando al pueblo. O sea, como el pueblo quería tanto la iglesia, hay que meterle una mentira al pueblo. Y hay que decir, miren, no pueden seguir a esta gente. Ellos ¿qué están haciendo? Hablaron mal de Moisés, hablaron mal de Dios, están hablando, blasfemando de la ley. No lo sigan. Cuando alguien quiere hacer daño y no puede hacerlo por medio de argumentos, va a recurrir a la mentira y al soborno. Va a recurrir a la falsedad, a mentir para hacer daño a alguien que no le cae bien. Esto no debe darse en la iglesia, jamás. Sin embargo, hay veces que se cuela, en vez de una abeja, una cabra, que en vez de utilizar argumentos va a usar cosas carnales, va a usar el chisme, va a usar la mentira, va a usar la falsedad, va a inventar cosas.
Aunque usted no lo crea, yo me he encontrado con personas, aquí no, porque aquí todos son muy buenos, pero me he encontrado personas que me han sostenido una mentira, y yo sabiendo que es una mentira. Y la sostienen, pero para dejar mal a una persona. Cuando yo veo eso, esta persona no es hijo de Dios. Jamás un creyente podría llegar a ese nivel. Ellos no son cristianos, ellos son judíos y ellos quieren ganar y quieren ganar a como sea. Y lo hacen manipulando el pueblo. Y el verso 13, ¿qué pusieron? Bueno, testigos ¿qué? Testigos falsos. Y estos testigos falsos decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Cuando hay envidia, una persona puede recurrir a estas armas, a la mentira, a la falsedad. ¿Cómo duele si es una persona que tú esperabas otra cosa? Tal vez estos esperaban que son religiosos y enseñan la ley, deben por lo menos ser honrados, honestos, pero no lo son. Y trataban de desacreditarlos con el pueblo. Y ante el concilio, van a reunir al concilio que son los que tomaban decisiones políticas y religiosas para que acaben con Esteban. La envidia te puede llevar a cosas terribles. La envidia de una posición, la envidia que la gente no admirara a esta gente pobre del vulgo. Tienen que admirarlos a ellos, los religiosos, los pomposos, los ricos, porque muchos de ellos eran ricos, los de conocimiento, los de inteligencia. ¿Cómo llegó la fe judía a debilitarse y alejarse de la palabra de Dios y a convertirse en una religión más? Que no nos pase a nosotros que las iglesias se conviertan en solamente una cáscara, una religión, una fachada, donde lo que estamos protegiendo son tradiciones y no la palabra del Señor. Y bueno, hermanos, aquí viene un extra, eso no está en el texto, pero sí quiero hablarlo un poquito. ¿Cómo yo puedo mover esto? A ver. Ya se pegó, si quiere me das un clic ahí, a ver si se acomode. ¿Cómo yo puedo cuidar mi reputación? ¿Cómo puedo yo cuidar mi testimonio? Antes de eso, si usted está en la 4, ¿a qué recurrieron estas personas para hacerle daño a Esteban? ¿A qué? A la mentira, al soborno, todo lo que estoy hablando. Hay que mantener una vida íntegra, porque hay personas que cuando la atacan y la atacan injustamente dicen, ¿para qué valió cuidarme si de todas maneras están diciendo mentiras? ¿Para qué valió guardarme si la gente está hablando falsedades? Usted manténgase igual, que la gente diga otra cosa. Usted manténgase íntegro porque lo hace para Dios. Segundo, responda con mansedumbre, no a la defensiva. Yo sé que esto cuesta, pero cuando nos atacan, tratar de mantener la tranquilidad y responder de forma adecuada. Y es lo que vamos a ver con Esteban. Vamos a verlo en él. Confiar en que Dios nos justifica, nos saca adelante. Él es el que nos defiende. Si algún momento te levantan un falso, te sacan un chisme o algo, por supuesto que duele, pero déjaselo a Dios, Él se encarga. Él es juez. Oiga, y si tú se lo entregas a Dios, va a ser dura el asunto para la persona. Es más duro que las palabras que tú le puedas decir. Es que le dejé hablar, eso que va a hacer daño. Es que ya no le hago favores. No, dejárselo a Dios, porque la Biblia dice, mía es la ira, yo daré el pago. Él se encarga. Y Él sí, la venganza, sí, perdón, gracias. Él sí toma, Él sí puede hacer muchas cosas que nosotros no podemos hacer. No nos venguemos, dice el mismo texto, por nosotros mismos. Dejemos lugar, ahora sí, a la ira de Dios. Él es el que actúa, no nosotros. Ahora, recordar que la acusación falsa no mancha al que anda bien, al que anda con Dios. Dejárselo a Él. Ok.
¿De qué cosas estaban acusando a Esteban? Recordemos. ¿De qué? ¿Qué cosa hizo Esteban supuestamente? ¿Habló mal de Moisés y de quién? Y de Dios. Ok, esas fueron unas, ¿verdad? Falta otra, creo. Palabras contra el lugar santo, o sea, contra el templo y contra la ley. Él cambiaría las costumbres, que destruiría el templo. Eso siempre se lo dijeron a Jesús. Tú has dicho que vas a destruir el templo en 3 días. Pero él estaba hablando de su propio cuerpo. Pero en una ocasión dijo, no quedará piedra sobre piedra. Estas piedras tan bonitas y tan lindas, le dijo a los discípulos, no va a quedar piedra sobre piedra. O sea, va a venir algo. Y eso de alguna manera se dieron cuenta los demás, están diciendo, él quiere destruir el templo. Él dice que él lo destruye con sus palabras. Blasfemo, lo sacaron de contexto lo que él estaba diciendo. Y las mismas acusaciones se las aprendieron, se las están aplicando a Esteban. Esteban está hablando mal del templo. ¿Qué significa? ¿Qué le importaba a ellos más entonces? El templo. Su templo lujoso, bañado en oro, algunas partes eran bañadas en oro, cobre, ¿verdad? Mármol. Era un templo lujoso, muy lujoso, no como el de Salomón, pero era uno de los más lujosos que habían. Creo que había ayudado a Herodes a construirlo. Y eso era el orgullo de ellos. La cúpula del templo brillaba y se veía desde muy largo. Era una obra arquitectónica. Y ellos estaban orgullosos de su templo. Ojo con esto. Ojo con esto. Hay creyentes que buscan templos. Se congregan en un lugar por un templo, por un estacionamiento, por un aire acondicionado y por unas sillas cómodas. El templo no es nada si Dios no está ahí. Y ellos se quedaron con el cascarón del templo. Por supuesto que el templo hay que tenerlo bien, porque estamos nosotros, ¿verdad? Nos merecemos que esté bonito. Tratamos de pintarlo, ¿verdad? Que esté pintadito. Hace años no estaba pintado, bueno, lo pintamos. Pero no es para rajar, es para que usted se sienta bien. Pero no puede ir toda nuestro enfoque en 4 paredes. Tienen que ser las personas, tienen que ser las almas, tiene que ser la evangelización, tiene que ser el discipulado, tienen que ser las misiones. Hay muchas cosas que hacer. Tampoco podemos dejar que el techo se nos caiga, por supuesto. Pero no puede ser el enfoque. Hay iglesias que su enfoque es el templo, que sea una maravilla la cual todos tengan que hablar. Ese era el enfoque de los judíos, su templo. Otro enfoque, las tradiciones, la ley. Aquí se hacen las cosas así, solo en un formato, no se pueden mover las cosas, no se pueden hacer de otra forma porque no estamos preparados. Los judíos les costó entender que Dios iba a hacer algo nuevo, iba a hacer un nuevo pacto y que la ley nada más era un traspaso para eso nuevo. Que no nos pase a nosotros que cuando Dios quiera hacer algo nuevo nos quedemos con lo viejo y no podamos cambiar y nos quedemos con los sistemas antiguos. Tampoco se vale. Tenemos que ir al paso de Dios, lo que Él quiere hacer, oyendo su voz y no quedarnos con estructuras tradicionales nada más. Los extremos siempre van a ser malos. Ahora, no fue el pecado solamente de los judíos, la iglesia también tuvo problemas para cambiar, la iglesia primitiva tuvo problemas para eso. Ahora, vamos a la última parte. El rostro de Esteban. ¿Cómo era el rostro de Esteban? Como el de un ángel. No entiendo muy bien cómo es un ángel, porque no lo he visto, ¿verdad? Ay, es que era muy bonito. El rostro de él era como un ángel. Esa es una metáfora ahí. O sea, me debo de suponer que los ángeles que están en la presencia de Dios, y por lo que veo Apocalipsis, resplandecen. Eso es lo que puedo entender, que su rostro tenía una gracia especial, su rostro estaba resplandeciendo, se veía diferente.
Hermanos, parece interesante que en los creyentes su rostro no es igual a los no creyentes. En nosotros hay una gracia, en el creyente hay algo especial, se nota en su rostro. Hay unos que no se le nota mucho, pero a veces está en proceso, pero se nota cuando alguien es creyente. Les he contado esto y lo vuelvo a repetir en una ocasión, hace muchos años cuando venía para acá a Costa Rica, y eso me cercioré de eso. Yo sé que fue Dios, pero mi contacto acá me dice que busque a alguien. Era en el bus de Ticabús, estaba lleno eso porque había muchos estudiantes. Y dice, es un muchacho moreno, y hay un montón de morenos ahí, ¿verdad? Él va exactamente, está en el bus que tú tomaste y va exactamente a mi casa. Búscalo. Yo jugué mi alma y estaba lleno eso. Me quedo, no le miento, y le digo, Señor, guíame. De toda esta gente, estaban haciendo la fila, ¿será muchacho? Oiga, no le miento, no le estoy bateando, que de repente veo a uno, lo comienzo a mirar y le veo algo diferente, un semblante, una risa, una cosa diferente, y voy directo donde él. Mira, tú te llamas fulano de tal. Sí, me dice. ¿Cómo lo supo? No sé. O sea, se nota en tu rostro la diferencia con las demás personas. No lo puedo explicar. Tal vez Dios me guió así, pero algo le vi en su rostro diferente. Y así pude llegar a la casa donde me hospedé. Nunca lo hubiera logrado preguntándole uno a uno, más que estaban revisando maletas y toda la cosa ahí en la frontera. El creyente tiene una gracia. Desde el principio dice que Esteban tenía una gracia. Su rostro resplandece, es diferente a los demás. No somos iguales. La gracia de Dios está sobre nosotros. Somos diferentes. Y el rostro de Esteban, probablemente de forma sobrenatural, estoy seguro, se veía diferente, y ellos lo miraban, a pesar de que estaban enojados con él, veían que su rostro era como el de un ángel, resplandecía. Usted sabe que Esteban estuviera bravo y el rostro se le viera como otra cosa, ¿verdad? Rojizo, molesto. No, con cachos, no, como el de un ángel, no como una fiera, no como un toro. Significa que se le veía tranquilo, probablemente silencioso, callado. La presencia de Dios estaba sobre él. Ese rostro refleja la paz que tenía Esteban en medio de acusaciones falsas. Dios puede darte paz, como decía el canto, en medio de la tormenta, en medio de momentos duros, en medio de injusticias, en medio de falsos testimonios. Dios puede darte tranquilidad y rostro de ángel. Un rostro de ángel. Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el creyente está lleno de Dios, su semblante testifica, incluso cuando sus labios están callados. No hay que decir nada. Dios refleja su gloria a través suyo, a través de usted. El rostro resplandeciente de Esteban significa que la presencia de Dios y la gloria de Dios estaba con él. Hay unos versículos que quiero que usted los apunte, lo que están apuntando. Éxodo 34:29, cuando la gloria de Dios se veía en el rostro de Moisés y él tenía que taparse su rostro, ¿verdad? Con un velo, exactamente. Mateo 17:2, la transfiguración de Jesús, donde el rostro de Jesús resplandecía y estaban ahí, aparecieron, ¿quiénes aparecieron? Elías y Moisés, casualmente Moisés. Y segunda Corintios 3:18 dice que nuestros rostros deben resplandecer también, que caminamos de gloria en gloria, reflejando la gloria de Dios sobre nosotros. Somos espejo para reflejar la gloria de Dios en otros. Es un pasaje tan pequeñito, pero tiene un montón de cosas que cuando termine el culto me voy a decir, uy, hubiera dicho esto. Hermanos, Esteban está dando testimonio ahí.
Esteban con su silencio, va a hablar en el 7, que es nuestro estudio posterior, pero con su silencio está reflejando a Dios. A veces usted no necesita hablar. Si le preguntan, hable. Su carácter, su presencia, su tranquilidad puede hablar por usted. No necesita hacer un pleito. Y eso es lo que está haciendo Esteban ahí, reflejando a Cristo. Reflejando a Cristo a través de su actitud. Y ellos lo están viendo, aunque no están creyendo en Jesucristo. Ahora, no quería adelantarme, hermanos, pero ahí hubo un spoiler, dicen por ahí. ¿Para quién él termina dando testimonio ahí? ¿Quién va a escuchar toda la enseñanza de Esteban en el capítulo 7, que se lo dejo de tarea? Va a haber un joven ahí que está oyendo, exactamente, está oyendo todo y está viendo el rostro de Esteban. Eso queda aquí, aunque él da su aprobación para lo que va a venir, pero eso queda aquí, queda aquí. Por eso cuando Dios trata con él se convierte así, porque ya Dios había trabajado a él. O sea, esa prédica que viene es para Saulo, que está ahí oyendo. Por supuesto que era para todos, pero en quien quedó sembrada fue en Saulo. Hermanos, a veces hablamos a las personas y no vemos resultado y hasta nos rechazan, pero usted no sabe lo que el Espíritu Santo puede estar haciendo en esa vida. No necesitamos ver el resultado, tenemos que confiar en Dios. Al tiempo o a los años o a los meses Él puede hacer su obra si nosotros somos fieles y damos testimonio. Este sería un predicador muy malo en el día de hoy. Predicó y nadie se convirtió. A ver, lo mataron. Diríamos así. Pero no estamos entendiendo espiritualmente lo que Dios estaba haciendo. Decía un libro, la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Cada vez que moría un mártir crecía más la iglesia de Jesucristo. Hoy, ahora sí, no me quiere hoy esto. Dale a la siguiente, por sí. Vamos terminando. Conclusiones. Hermanos, Dios puede usar a hombres sencillos, que no son dirigentes tal vez de la iglesia, pero son siervos de Dios. Mientras estén llenos de la gracia y del poder de Dios, Dios nos puede usar donde quiera que estemos. No necesitamos un cargo, no necesitamos ser apóstol, ser pastor, ser esto para que Dios nos use donde nos quiera usar. Dios nos capacita con sabiduría para enfrentar a los que se oponen al evangelio. Y no se desanime cuando le rechazan, porque usted está sembrando y esa semilla dará su fruto en su tiempo, en alguna de esas personas que usted le habla. En su momento, esa semilla brotará en cualquier momento. Mientras Satanás usa la mentira, la difamación para dañarnos, podemos permanecer nosotros resplandecientes en medio de la tormenta, fuertes en medio de la situación que estamos viviendo. No olvide, seamos llenos del Espíritu Santo. Busquemos la llenura de Dios día tras día. ¿A través de qué? De la oración, la lectura de la palabra. Dependamos del Espíritu Santo en las decisiones que vamos a tomar. Dios puede usarnos aunque no seamos apóstoles, aunque no seamos profetas, aunque no seamos pastores o líderes en la iglesia. Dios nos puede usar a todos. Y ante la oposición, no temas, porque la Biblia ha dicho que el mundo nos rechazaría. En algún momento alguien no nos va a aceptar. No siempre nos tienen que aceptar ni dar aplausos. Nuestra función es hablar de Dios. No temer la oposición ni el rechazo. Confiar en la sabiduría divina que supera argumentos humanos. Recordar que el Espíritu Santo es el que habla por nosotros. No respondamos en la carne. Hay gente que por evangelizar se agarran a
puños, ¿cómo es eso? No, yo tengo la razón y ahí vamos, ¿verdad? He oído evangelistas que de repente están evangelizando, no, hijos del diablo, no se van a convertir. Una vez pasó en Panamá que había alguien con un megáfono, y terrible y bochornoso. Yo estaba por ahí, era recién, tenía como 1 año, 2 años y me indignó. El señor estaba con un megáfono, en ese tiempo se usaban los megáfonos, ¿verdad? Estaba inspirado, más o menos iba el mensaje. Hasta que una señora le dijo, cállate, baja la voz. Y el señor le dice, vieja chismosa, con el megáfono. Vaya a hacer oficio, conviértase a Cristo, se va para el infierno. Yo dije, muchacho, eso no se hace, le digo yo. Estás condenando a las personas. Pero sí, es que se lo merecen por rechazar el evangelio. Deje que lo rechace. Esa es su libertad de aceptar o rechazar. Nosotros nada más anunciamos. La decisión es de ellos. No se pongan pleito. Ese es el problema de Dios. De quién se están peleando es con Dios, no conmigo. Como le digo, no maten al mensajero. Yo solo doy el mensaje, nada más. Y mantener el carácter de Cristo. Debemos reflejar el carácter de Cristo. Tal vez no nos van a salir rayos de la cara, pero nuestra actitud puede reflejar a Cristo. Guardar testimonio en medio de la injusticia. Dejar que nuestro rostro refleje paz. Y dejar la venganza a Dios. Dios se encargaría de esos religiosos y aún en medio de todo salvaría a uno de ellos en su misericordia. Yo me imagino que a Pablo le pesó estar ahí y no haber aprovechado ese momento. Pero Dios sabe todas las cosas. Amados, cerramos con la pregunta 7 que tiene usted ahí. ¿Cuáles enseñanzas nos deja este pasaje? Algunas que le vengan a la mente. Escuchar su dulce voz, hermano. ¿Qué aprendemos? Pues si no aprendimos nada, vuelvo a empezar, hermanos. Comienzo de nuevo para ver si agarramos algo. No tenga miedo, no quedan en la grabación, no se va a oír. ¿Qué aprendimos? Sí, claro, te me adelantaste al 7, ¿verdad? Pues está bien. Sí, perfecto. Esa es parte del capítulo 7, pero bien, eso lo vamos a ver en 15 días, si Dios lo permite. Sí. ¿Perdón? Sabiduría. Y vea que la llenura de Dios no solamente era para hacer señales y milagros, sino para autocontrolarse. Porque el Espíritu Santo, también como enseñó Randall, también da fruto del Espíritu para controlarnos. Y esa es parte de la manifestación de Dios en una persona, su autocontrol. ¿Alguien más? El Señor usa a las personas más sencillas, con conocimiento, sin conocimiento, con posición, sin posición. Él usa al que Él quiera usar. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algo que se nos haya quedado? ¿Qué tendremos siempre cuando queremos hacer la voluntad de Dios? Cuando estamos sirviéndole, cuando estamos hablando de Dios a alguien, ¿qué se nos puede levantar? No lo olvide. Oposición. Uy, es que ahora que estoy haciendo esto, se viene esto. El enemigo se va a levantar, pero usted tiene que resistirlo. Cuando estamos haciendo lo correcto, el enemigo va a atacar, porque usted también lo está atacando. Y eso es una guerra, es una pelea. Te doy, me dan y ahí vamos. Él también ataca, y ataca duro, pero Dios nos ha dado la fuerza para poder resistir. Y atacó a uno mire, están eligiendo, hace poquito eligieron a 7 diáconos. Póngalo así, los acabaron de nombrar. ¿Y qué va a suceder? Spoiler, se va a morir, lo van a matar, recién nombradito en el puesto.
Así que es un golpe a quién, a la iglesia. Le está dando un golpe a la iglesia, quitándole un líder y de una manera terrible. Es un golpe, porque la iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba avanzando, la iglesia estaba evangelizando, la iglesia estaba ganando almas. Así que Satanás también tenía que levantarse. No le tengas miedo a Satanás cuando se levanta. Mantente firme y confiado que Dios va a estar contigo en medio de la prueba, en medio de la dificultad. No salgas huyendo. Ay, ahora ya no voy a seguir sirviendo. Si esto es lo que me gano por servir, renuncio. No seas cobarde. Pusiste la mano en el arado, no mires para atrás. Sigue hacia adelante, aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas. Gracias por su fina atención, hermanos. ¿Qué tal si oramos? Amante Padre Celestial, queremos agradecerte en esta noche por el ejemplo de Esteban, un hombre humilde, un servidor de la iglesia, que no se conformó solo con el trabajo dentro de cuatro paredes o del lugar donde ellos estaban sirviendo, sino que también pensó en hablar a otros de Dios, en anunciar el mensaje de salvación. Y se levantaron enemigos contra él, pero él resistió, pero él salió adelante, pero él no respondió en la carne, sino que respondió con la sabiduría que Dios le dio. Y aunque no vio resultados en vida de su mensaje, esa palabra llegaría al corazón de un hombre que estaba ahí, tal vez duro, insensible, pero que Dios estaba tocando su corazón. No tengas temor de hablar de Cristo, aunque veas la insensibilidad de las personas a las cuales le estás hablando. Tú no sabes si Dios puede romper esa roca, porque la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Y aunque por predicar a Cristo te rechacen, te abandonen, se alejen de ti, tu testimonio, tu rostro, tu silencio puede hablar más que 1000 palabras. Se levantarán personas tal vez en tu contra, tal vez acusándote injustamente en algún momento, tal vez señalándote de cosas que no has hecho o exagerando tus errores. Pero no te enojes, no te llenes de odio ni de rencor. Entiende que es el enemigo que las está usando. Pero tú déjale todo al Señor y Él se va a encargar. Él va a glorificarse y Él puede transformar a algunas de esas personas para su reino. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Y ayúdanos, Señor, a aprender de tu palabra y a entender que tú puedes usarnos a todos. Padre, puedes usarnos en la oración, puedes usarnos para hablar a otros de Cristo, puedes usarnos, Señor, por orar por los enfermos, como tú quieras. Pero puedes usarnos tanto a los que estamos liderando la iglesia como los que no, los que asisten. También tú los puedes usar, porque el Espíritu Santo es para todos. Gracias, mi Dios, que nos llevemos esta enseñanza de que tú puedes usarnos a todos si nos disponemos, si somos humildes contigo. Lleva con bien a mis hermanos a su hogar, a su lugar de destino. Guárdalos, protégelos en el camino y que tengan una noche, Señor, de descanso. Y todas estas actividades que tenemos, yo te pido que tengan el sello de tu bendición, tanto en las mujeres como los jóvenes, y que puedan venir bendecidos, Señor. Que todo pueda salir bien para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga grandemente, hermanos y hermanas. Que pasen muy buenas noches. Prohibido no saludarse, eso sí, ¿verdad?